30 de abril de 1945, Auschwitz. El aire aún huele a ceniza cuando los últimos prisioneros escuchan, a lo lejos, el retumbar de la artillería soviética. En los barracones vacíos, un hombre con bata blanca quema frenéticamente cuadernos, fotografías, frascos etiquetados con números tatuados en piel humana. Sus manos tiemblan, pero no por remordimiento. A la misma hora, en Berlín, Adolf Hitler se suicida en su búnker. El Tercer Reich se derrumba, pero aquí, en este infierno de madera y alambre de púas, el ángel de la muerte prepara su huida. Josef Mengele, el hombre que seleccionó a miles de niños frente a las cámaras de gas, el cirujano que abrió cuerpos vivos en nombre de la eugenesia, sabe que si cae en manos aliadas, la soga lo espera. Mientras los tanques soviéticos atraviesan la entrada del campo, Mengele ya ha desaparecido entre el humo, iniciando una fuga que durará casi medio siglo. Una persecución global está a punto de comenzar. Günzburg, Baviera. Invierno de 1911. En una pequeña ciudad industrial, rodeada de chimeneas humeantes y talleres de acero vibrando bajo el golpeteo constante de martillos y engranajes, nació Josef Mengele. Era el hijo mayor de una familia acomodada cuya fábrica de maquinaria agrícola prosperaba mientras Alemania aún lamía las heridas dejadas por la Gran Guerra. Aquellos primeros años estuvieron impregnados por un silencio pesado, telegramas anunciando soldados muertos, madres vestidas de negro, y un país entero paralizado por la derrota. Para el joven Joseph, el mundo parecía hecho de disciplina, orgullo herido y una promesa silenciosa de que Alemania debía volver a levantarse. Con el Tratado de Versalles, la humillación se convirtió en ley. Alemania debía pagar sumas imposibles, ceder territorios y aceptar restricciones militares que herían su orgullo nacional. Las calles se llenaron de hambre, desempleo y rabia. A medida que la República se tambaleaba, nuevas voces, más duras, más extremas, empezaron a dominar las cervecerías, los periódicos y los mítines políticos. Fue en ese caldo de cultivo, entre frustración colectiva y promesas de renacimiento, donde el joven Mengele comenzó a moldear su visión del mundo. Para él, la debilidad nacional no solo era una consecuencia de la guerra, sino de la degeneración humana que debía ser corregida. En 1930, Mengele ingresó en la Universidad de Múnich para estudiar medicina y filosofía. Allí, entre anfiteatros abarrotados y laboratorios iluminados por lámparas frías, su mente encontró el combustible que necesitaba. Los discursos de Adolf Hitler resonando por altavoces, el auge de la teoría eugenésica y la idea de que la perfección racial podía y debía ser construida mediante selección humana. Mengele absorbió aquellas doctrinas con devoción casi religiosa. Consideraba que la raza aria representaba el pináculo biológico de la humanidad, mientras que judíos, eslavos y romaníes eran inferiores, cuyo destino era ser eliminados por el bien del futuro alemán. Para sus profesores, era un estudiante brillante. Para la historia, estaba naciendo un monstruo. A comienzos de los años 30, mientras la República de Weimar se desmoronaba entre crisis económicas y violencia callejera, la figura de Josef Mengele empezó a destacar en los círculos académicos más elitistas. No era solo su elegancia o su porte altivo, era la forma en que hablaba, con una seguridad fría, sobre la higiene racial, como si se tratara de una verdad científica indiscutible. Para él, la eugenesia no era una teoría, era un proyecto nacional. Creía que Alemania debía purificarse para renacer, y que la medicina
Su medicina sería la herramienta que permitiría eliminar lo que él consideraba impurezas humanas. En ese entorno académico contaminado por pseudociencia racial, Mengele empezó a colaborar con institutos dedicados al estudio de la biología hereditaria. Sus primeros trabajos, centrados en malformaciones faciales y supuestas correlaciones raciales, fueron recibidos con entusiasmo por profesores que veían en él a un investigador ambicioso y disciplinado. Pero detrás de aquella apariencia pulida se escondía un joven profundamente fascinado por la idea de que ciertas vidas no merecían ser vividas. Cada artículo, cada disertación y cada observación reforzaba en su mente la convicción de que el futuro de Alemania debía construirse sobre la eliminación sistemática de quienes consideraba inferiores. La ascensión de Hitler al poder en 1933 actuó como un catalizador perfecto. De pronto, todas las ideas que Mengele acariciaba encontraron respaldo estatal. Las leyes de esterilización forzosa, la propaganda sobre pureza racial, la expulsión de profesores judíos. Todo ello confirmó sus creencias y le abrió un camino directo hacia la élite intelectual del régimen. Para Mengele, el nazismo no era una ideología más, era la oportunidad histórica para convertir sus teorías en práctica. En su mente, la nación alemana necesitaba un médico capaz de separar lo fuerte de lo débil. Y él, sin un ápice de duda, se veía a sí mismo como ese hombre. Mientras Alemania se transformaba aceleradamente en un estado totalitario, Joseph Mengele encontró su siguiente destino, la Universidad de Friburgo, donde profundizó en estudios de genética, biología hereditaria y antropología racial. Allí, rodeado de profesores completamente alineados con la doctrina nazi, perfeccionó su obsesión por clasificar al ser humano como si fuera ganado. En cada medición craneal, en cada fotografía comparativa de tipos raciales, veía una justificación científica para la exclusión, la esterilización y, más tarde, el exterminio. A ojos de sus superiores, era brillante. A ojos de la historia, avanzaba por un sendero cada vez más oscuro. En 1937, su carrera tomó un giro decisivo cuando se unió al Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Herencia Humana y Eugenesia, el corazón científico del proyecto racial nazi. Aquel lugar no era un centro académico, sino una fábrica de pseudociencia diseñada para legitimar políticas de persecución. Allí, Mengele trabajó bajo la dirección de Ottmar von Verschuer, una autoridad en estudios sobre gemelos, quien pronto vio en el joven médico un discípulo excepcionalmente ambicioso. Juntos comenzaron proyectos centrados en la herencia genética, buscando patrones que supuestamente diferenciaban a los arios puros de quienes consideraban degenerados. La ciencia dejó de ser ciencia, se convirtió en arma, y Mengele empuñaba esa arma con entusiasmo juvenil. En paralelo con su ascenso académico, el joven médico se unió voluntariamente a las SE, la organización que encarnaba la lealtad absoluta a Hitler. Su ingreso no fue un trámite burocrático, fue una declaración de fidelidad ideológica. En las SE encontró el entorno perfecto para sus ambiciones. Allí, la brutalidad se consideraba virtud, la obediencia ciega se premiaba, y la política racial del régimen se transformaba en ley. Mengele destacaba por su puntualidad, su frialdad y su capacidad para justificar cualquier acto en nombre de la pureza alemana. Sus superiores lo describían como disciplinado,
impecable y extremadamente útil para el futuro del Reich. La década avanzaba, y con ella, la maquinaria del Tercer Reich se volvía cada vez más agresiva. En 1938, tras la anexión de Austria y la Noche de los Cristales Rotos, el antisemitismo dejó de ser un credo para convertirse en un programa estatal de violencia abierta. Para Mengele, aquello no era un exceso, era la confirmación de que Alemania avanzaba en la dirección correcta. Su trabajo científico, ya completamente fusionado con la propaganda racista, comenzó a recibir financiación adicional, mientras él ascendía en las filas de las SS con una facilidad inquietante. Su expediente lo describía como leal, ideológicamente firme y científicamente indispensable. En 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Mengele solicitó ser enviado al frente como médico militar. Su unidad, desplegada en Polonia y luego en Ucrania, vio de cerca el horror de la invasión. Aldeas incendiadas, fosas comunes improvisadas, poblaciones civiles ejecutadas sin juicio. Aunque cumplió funciones médicas, Mengele no mostró señales de conmoción ni dudas morales. Al contrario, sus informes describían los efectos de heridas y enfermedades con frialdad clínica, como si la guerra fuera simplemente un laboratorio gigantesco que confirmaba sus teorías sobre fortaleza y debilidad biológica. En 1942 fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase, un logro que alimentó aún más su orgullo. Pero una herida sufrida en el frente cambió su destino. Declarado no apto para el combate, Mengele regresó a Berlín en 1943, donde recibió una oferta que habría rechazado cualquier médico con ética, pero que para él era una oportunidad única, un puesto en Auschwitz-Birkenau, el epicentro del genocidio, bajo la supervisión del Dr. Eduard Werth. Allí tendría acceso ilimitado a prisioneros, gemelos, enanos, mujeres embarazadas, materias de investigación que en cualquier otro lugar del mundo habría sido inconcebible utilizar. Mengele aceptó sin vacilar. Él sabía perfectamente lo que le esperaba en Auschwitz y, aun así, sonrió. El 27 de mayo de 1943, Josef Mengele llegó a Auschwitz-Birkenau. El tren que lo transportaba avanzó lentamente entre campos abiertos, hasta que, a lo lejos, apareció la silueta ominosa del complejo. Alambradas electrificadas, torres de vigilancia y chimeneas expulsando humo constante hacia un cielo gris. Para la mayoría, aquel paisaje sería una visión del infierno. Para Mengele, en cambio, era el escenario perfecto, un lugar donde su poder sería absoluto, un espacio donde la ciencia no tenía límites. Mientras descendía del vagón, un oficial SS le saludó con rigidez. Mengele respondió con un gesto impecable y una sonrisa casi imperceptible. Había llegado al corazón del Reich biológico. Aquel mismo día, fue conducido al edificio administrativo para recibir instrucciones. El doctor Eduard Wirtz, médico jefe del campo, le explicó sus nuevas funciones. Dirigir las selecciones en la rampa, decidir quién era apto para trabajar y quién iría directamente a las cámaras de gas, realizar experimentos biomédicos según su criterio, y supervisar la higiene racial del campo. Mengele escuchó en silencio, sin un atisbo de inquietud. Mientras repasaba los documentos, hacía preguntas técnicas con frialdad quirúrgica. ¿Qué frecuencia tienen los trenes? ¿Cuántos gemelos han identificado este mes? ¿Cuál es el flujo de disección?
Aquella actitud impresionó a Wertz, quien lo describió como enérgico, eficiente y completamente convencido de su misión. Esa tarde, Mengele realizó su primera selección en la rampa. El tren procedente de Hungría acababa de detenerse. Cientos de personas descendían, aturdidas, después de días sin comida ni agua. El aire estaba lleno del silbato de los guardias, del ladrido de perros y del llanto de niños. Mengele apareció impecable en su uniforme SS, botas brillantes y guantes blancos. Con un simple movimiento de su brazo derecha o izquierda, decidía la vida o la muerte de cada persona que pasaba ante él. Madres separadas de sus hijos, ancianos empujados hacia el gas, jóvenes marcados para trabajos forzados, todo ocurría bajo su mirada serena, casi clínica. Para él, aquella escena no era horror, era orden. Tras aquella primera jornada, Mengele comenzó a desplazarse por Auschwitz con una seguridad inquietante. Caminaba entre barracones, talleres y patios internos como si se tratara de un campus universitario, no de un campo de exterminio. Observaba a los prisioneros con el mismo interés con que un científico examina muestras en un laboratorio. Su presencia infundía terror. Los internos susurraban su nombre con un miedo casi supersticioso, el ángel de la muerte. Después de verlo enviar a cientos a las cámaras de gas sin pestañear. Él, sin embargo, veía su trabajo como una responsabilidad científica, un deber para con la raza aria. Su personalidad metódica había encontrado un terreno fértil para florecer en su forma más monstruosa. Su obsesión por los gemelos se manifestó inmediatamente. Cada vez que un transporte llegaba al campo, Mengele ordenaba a los prisioneros encargados del registro que separaran a cualquier par de gemelos, enanos, personas con heterocromía o deformidades congénitas. Para él, aquellos individuos eran material valioso, piezas esenciales en sus estudios sobre herencia genética. En un pequeño barracón cerca del crematorio segundo, instaló su laboratorio personal, un espacio lúgubre, repleto de frascos con formol, jeringas, mesas de disección y archivadores donde almacenaba miles de datos biométricos. Los niños gemelos, muchos de ellos húngaros recién llegados, solían creer que aquel doctor elegante iba a salvarlos, pero tras la sonrisa amable se escondía un verdugo. Las prácticas de Mengele alcanzaron niveles de crueldad indescriptible. Experimentaba con transfusiones cruzadas entre gemelos, inyecciones de sustancias químicas, cirugías sin anestesia y amputaciones destinadas a estudiar la reacción comparativa. Cuando uno de los gemelos moría, ordenaba ejecutar al otro para poder realizar una autopsia simultánea. Todo ello quedaba meticulosamente documentado. Mediciones, fotografías, descripciones de color de ojos, dientes, resistencia física. Mengele creía firmemente que aquellos niños eran la llave para comprender los mecanismos biológicos de la herencia. Nunca dudó, nunca titubeó, nunca mostró remordimiento. Para él, Auschwitz era un laboratorio ilimitado. Para las víctimas, era el final del mundo. A comienzos de 1944, Joseph Mengele había consolidado por completo su reputación dentro de Auschwitz-Birkenau. No era simplemente otro médico del campo, era un símbolo. Su figura impecable, siempre con botas relucientes, guantes blancos y acento bávaro perfectamente articulado, se convirtió en la imagen viva de la muerte organizada. Los prisioneros temblaban cada vez que lo veían avanzar por la rampa o cruzar el patio, porque su aparición nunca significaba nada bueno.
La brutalidad de otros oficiales SS podía ser impulsiva, imprevisible, pero Mengele actuaba con una calma escalofriante, con la convicción helada de un hombre que cree estar haciendo un trabajo necesario. Fue en esos meses cuando el sobrenombre Ángel de la Muerte dejó de ser un rumor para convertirse en verdad universal. Sus elecciones se volvieron casi ceremoniales. Llegaba a la rampa con un aire de autoridad absoluta, acompañado por 2 guardias y, a veces, por un médico asistente. Mientras los vagones se abrían y cientos de personas caían al suelo exhaustas, Mengele levantaba su brazo con precisión mecánica. A la derecha, fuerza de trabajo temporal. A la izquierda, muerte inmediata. Niños, ancianos, madres con bebés. La decisión era instantánea, implacable. Lo más aterrador era su sonrisa, ligera, cortés, como si estuviera evaluando candidatos en una entrevista laboral. Algunos sobrevivientes recordarían décadas después que, entre el caos y el polvo, Mengele incluso silbaba melodías de ópera mientras condenaba a familias enteras. Pero su poder no se limitaba a las rampas. Dentro del campo, su palabra era ley. Ordenaba redadas nocturnas cuando necesitaba más material experimental y recorría los barracones buscando prisioneros con características físicas inusuales. Los capos, aterrorizados, llevaban listas de internos interesantes, gemelos recién llegados, enanos, mujeres embarazadas, personas con albinismo o heterocromía. Para Mengele, cada uno era un caso científico, un expediente en potencia. En su oficina, un pequeño despacho donde se mezclaban informes médicos con mapas de Auschwitz, pasaba horas analizando datos, como si su brutalidad fuera simplemente un ejercicio académico. Su visión del mundo había alcanzado su fase final, la deshumanización total. A medida que avanzaba 1944, mientras el avance soviético hacía temblar al Tercer Reich, Mengele intensificó sus experimentos como si temiera perder el tiempo. Los gemelos eran sometidos a pruebas cada vez más aberrantes. Inyecciones de bacterias para comparar resistencias, transfusiones cruzadas que provocaban choques fatales, cambios forzados de color de ojos mediante químicos que dejaban a los niños ciegos o en agonía. Cada hallazgo, cada síntoma, cada muerte era anotada en sus cuadernos con una precisión matemática. Para él, aquellos pequeños cuerpos no eran víctimas, sino modelos biológicos. Su frialdad era absoluta. Incluso cuando un niño moría en sus brazos, Mengele simplemente llamaba a un asistente y exigía: «Traedme al hermano». No solo experimentaba con gemelos, enanos, personas con deformidades óseas, mujeres embarazadas y hasta músicos de la orquesta del campo pasaron por sus manos. Uno de los casos más recordados fue el de la familia Ovitz, un grupo de enanos judíos húngaros. A diferencia de otros médicos SS que habrían enviado a la familia entera al gas, Mengele consideró que su valor científico era demasiado grande. Los mantuvo con vida, solo para someterlos a exámenes interminables, radiografías dolorosas, extracciones dentales innecesarias, mediciones óseas diarias. Para él, Auschwitz era un catálogo humano que podía reorganizar según sus caprichos. Lo que más aterraba a los prisioneros era su imprevisibilidad. A veces aparecía en los barracones como un caballero elegante, regalando dulces a los niños o preguntando cortésmente por su salud. A los ojos de los internos, aquella cortesía era una trampa mortal. Casi siempre significaba que buscaba nuevos sujetos para sus experimentos. En otras ocasiones, llegado con una ira helada,
Ordenaba ejecuciones masivas solo porque un dato o un resultado anatómico no coincidía con sus predicciones. En el microcosmos macabro de Auschwitz, la figura de Mengele no solo representaba la muerte, sino la arbitrariedad absoluta del poder nazi. Con una palabra podía destruir vidas, con un gesto podía condenar a una familia entera. En la primavera de 1944, Auschwitz alcanzó su punto máximo de actividad. Trenes provenientes de toda Europa ocupada, Francia, Holanda, Grecia, Italia, sobre todo Hungría, llegaban cada día a un ritmo frenético. En pocas semanas, más de 400.000 judíos húngaros fueron deportados al campo. Para Joseph Mengele, aquel flujo incesante de seres humanos representaba una mina inagotable de material de investigación. Instaló nuevos equipos, reclutó asistentes entre los prisioneros médicos y reorganizó su laboratorio para procesar más sujetos. En su mente estaba viviendo la era dorada de la experimentación biológica nazi. Jamás tendría otra oportunidad como aquella, y lo sabía. Entre sus experimentos más conocidos estaba el intento de crear artificialmente gemelos, o al menos replicar sus características. Inyectaba sustancias químicas en mujeres embarazadas sin ningún tipo de control, buscando modificar el desarrollo fetal. Los resultados eran desastrosos: abortos, hemorragias, deformidades graves. Sin embargo, Mengele anotaba cada anomalía con entusiasmo, convencido de que algún día podría manipular la herencia humana como quien ajusta una máquina. En su laboratorio colgaban fotografías numeradas de niños, gráficos de crecimiento, láminas anatómicas pintadas a mano. Sus ayudantes, muchos de ellos prisioneros forzados, debían medir, registrar, limpiar instrumentos y transportar cuerpos. Cada día comenzaba con una frase que él repetía con frialdad: la ciencia no espera. Otra de sus obsesiones era la heterocromía, la diferencia de color entre los dos ojos. Consideraba que ese rasgo podía revelar secretos genéticos. Y para estudiarlo, realizaba intervenciones brutales: inyecciones de pigmentos, extracción parcial del iris, incluso cirugías improvisadas que dejaban a los niños mutilados o completamente ciegos. Después, registraba cuidadosamente el estado de cada ojo, su reacción a la luz, la forma de la pupila. Lo que para los prisioneros era tortura pura, para él era un simple proceso experimental. A menudo se le veía sosteniendo la barbilla de un niño con una mano enguantada mientras examinaba cada ojo con una linterna, casi con delicadeza, como si estuviera evaluando una obra de arte defectuosa. Además de sus experimentos con gemelos y heterocromía, Mengele mostró un interés particular por los enanos y personas con acondroplasia, convencido de que aquellos cuerpos fuera de la norma podían ofrecer pistas sobre la transmisión genética. Ordenaba radiografías constantes, análisis sanguíneos repetidos y mediciones óseas exhaustivas. A menudo los obligaba a desnudarse para comparar proporciones corporales frente a estudiantes SS invitados para aprender. Muchos prisioneros relataron que Mengele realizaba estas observaciones como si estuviera admirando piezas raras de una colección antropológica. A sus ojos, no eran seres humanos con familias y vidas, sino anomalías vivientes destinadas a confirmar sus teorías raciales. Uno de los aspectos más escalofriantes de su trabajo fue la forma en que trataba los cuerpos después de la muerte. Cuando un prisionero fallecía como consecuencia de una operación o por pura negligencia, Mengele ordenaba que se conservaran órganos, cráneos o incluso esqueletos completos. Estos restos eran enviados frecuentemente al Instituto Kaiser Wilhelm, donde su antiguo mentor, Verschuer, los utilizaba para elaborar informes pseudocientíficos justificando la inferioridad racial de judíos y romaníes. Para Mengele, la muerte no era el final del experimento, era simplemente la siguiente fase. Tenía un cuarto reservado, conocido por los prisioneros como la Sala Blanca, donde guardaba frascos con fetos, ojos extirpados, muestras de piel y órganos preservados en formol.
La magnitud de su brutalidad alcanzó niveles insoportables en el verano de 1944, cuando decidió realizar una serie de experimentos comparativos entre gemelos sanos y gemelos infectados deliberadamente con tifus o tuberculosis. Los niños que enfermaban eran mantenidos con vida apenas lo suficiente para recoger datos, y cuando uno moría, el otro era ejecutado inmediatamente para permitir una autopsia simultánea. Muchos sobrevivientes recordaron el momento exacto en que los guardias llegaban al barracón para llevarse a un niño que aún respiraba, pero cuyo destino ya estaba sellado simplemente porque su hermano había fallecido horas antes. Para Mengele, aquello no era barbarie, era eficiencia científica. El invierno de 1944 trajo consigo un cambio imperceptible para muchos oficiales nazis, pero evidente para quienes observaban el frente oriental. El ejército rojo avanzaba sin detenerse. En los despachos de Berlín, las noticias se maquillaban. En Auschwitz, los rumores corrían de barracón en barracón. Los prisioneros hablaban en voz baja de ciudades liberadas, de divisiones soviéticas cruzando ríos helados, de columnas alemanas retirándose desesperadas. Mengele también escuchaba esos rumores, pero no con miedo. Con prisa. Sabía que su tiempo estaba agotándose. Por eso intensificó aún más su ritmo de trabajo, ordenando nuevas series de experimentos y ampliando la recolección de datos anatómicos. Para él, cada día podía ser el último en su laboratorio ideal. Durante las últimas semanas del año, los informes militares comenzaron a llegar con un tono alarmante. Las fuerzas soviéticas habían tomado Minsk, luego Varsovia, y avanzaban hacia Silesia a una velocidad que rompía todas las expectativas alemanas. En Auschwitz, los oficiales SS discutían discretamente sobre evacuaciones, destrucción de archivos y eliminación de evidencias. Mengele, entretanto, continuaba buscando nuevos sujetos para sus estudios. Caminaba entre los barracones revisando listas, seleccionando niños y mujeres embarazadas como si nada estuviera cambiando. Aquella negación de la realidad, aquella obsesión por mantener el control científico ante el inminente colapso del Reich, lo convertía en una figura aún más monstruosa. A comienzos de enero de 1945, el pánico finalmente llegó. Las divisiones soviéticas habían avanzado hasta a menos de 70 kilómetros de Auschwitz. La orden fue inmediata: evacuar el campo y destruir todo lo que comprometiera al régimen. Los crematorios comenzaron a trabajar sin descanso, quemando documentos, registros médicos y restos anatómicos que podrían incriminar a Mengele y a Wirtz. Muchos prisioneros fueron obligados a participar en aquellas tareas, conscientes de que estaban eliminando las pruebas de miles de crímenes, pero también sabiendo que desobedecer significaba morir. Mengele supervisó parte de esta destrucción con un nerviosismo apenas oculto. No temía la justicia, temía perder su legado científico, su colección de datos, sus descubrimientos. El 17 de enero de 1945 comenzó la evacuación masiva del complejo de Auschwitz. Los prisioneros capaces de caminar fueron obligados a marchar bajo temperaturas glaciales, en lo que más tarde se conocería como las marchas de la muerte. Mientras miles de internos eran empujados hacia el interior del Reich, muchos cayendo congelados, otros ejecutados en las cunetas, Joseph Mengele desapareció del campo. No dejó despedidas, ni instrucciones detalladas, ni explicación alguna. Simplemente se esfumó. Algunos oficiales lo vieron abandonar el área administrativa con una maleta apretada contra su pecho. Dentro, según sospechaban muchos sobrevivientes, llevaba lo único que realmente le importaba: sus cuadernos, sus datos, sus experimentos. Mientras los últimos prisioneros eran arrastrados fuera del campo, los crematorios continuaban devorando documentos hasta el último momento. Un grupo reducido de internos, escondidos en barracones abandonados, observó cómo el fuego iluminaba el cielo nocturno de Auschwitz por última vez. En medio de aquel caos, algunos SS quemaban también fotografías y correspondencias personales.
Otros trataban de disfrazarse de prisioneros para escapar sin ser identificados. Mengele, en cambio, tenía un plan. Aprovechando su estatus dentro de las SS y su apariencia casi aristocrática, buscó mezclarse con unidades regulares de la Wehrmacht para alejarse de la zona antes de que llegaran los soviéticos. El 27 de enero de 1945, las tropas del Ejército Rojo entraron finalmente en Auschwitz. Encontraron los crematorios ya fríos, las alambradas abiertas y apenas unos miles de prisioneros demasiado débiles para caminar. Entre barracones helados, montañas de ropa infantil, montones de zapatos y pilas de cabello humano, los soldados soviéticos descubrieron la magnitud del crimen. Pero Mengele ya estaba lejos. Su fuga había comenzado. Cambió identidades, destruyó insignias, evitó puntos de control y, durante días, se movió por caminos rurales tratando de llegar a territorio alemán más seguro. No le perseguían solo los soviéticos. Le perseguía el peso de su propio pasado, aunque él nunca lo admitiría. Las semanas posteriores a la liberación de Auschwitz fueron un torbellino de caos en la Alemania que se derrumbaba. Miles de oficiales nazis, soldados derrotados y civiles desesperados se desplazaban por carreteras destruidas, buscando refugio, comida o simplemente la manera de sobrevivir un día más. Entre ellos, oculto entre uniformes cambiados, insignias arrancadas y documentos improvisados, avanzaba Josef Mengele. Su primer objetivo era claro: evitar caer en manos soviéticas. Conocía demasiado bien la brutalidad del Ejército Rojo y sabía que, si lo capturaban, su destino sería una muerte lenta. Por eso se dirigió hacia el oeste, hacia las zonas donde las fuerzas estadounidenses avanzaban con mayor organización. En los primeros días de febrero de 1945, Mengele logró integrarse en una unidad alemana en retirada. Vestido con un uniforme estándar sin insignias, adoptó el nombre falso de José Mengele, soldado raso. Lo más irónico es que, durante las semanas siguientes, convivió con soldados que no sospechaban que aquel hombre silencioso y disciplinado era uno de los criminales más buscados del régimen. Cuando las fuerzas estadounidenses detuvieron a la unidad, Mengele fue registrado junto a los demás, pero al no figurar en ninguna lista de oficiales SS relevantes y al no llevar documentación incriminatoria, fue clasificado simplemente como un soldado más entre los cientos de miles capturados. En un giro casi incomprensible de la historia, Mengele fue retenido en un campo de prisioneros aliado durante varias semanas, sin que nadie supiera realmente quién era. El hombre que había enviado a decenas de miles de personas a la muerte pasó inadvertido gracias a su apariencia impecable, su comportamiento educado y su capacidad para mentir con calma absoluta. Nunca mencionó Auschwitz, nunca mencionó su rango en las SS, y jamás reveló su profesión real. Mientras otros prisioneros eran interrogados sobre crímenes de guerra, él se limitaba a ofrecer respuestas cortas, convincentes y vagas. En un sistema saturado de detenidos y documentación incompleta, su perfil pasó desapercibido. La oportunidad de atraparlo se esfumó. Cuando los estadounidenses liberaron a cientos de miles de prisioneros alemanes de bajo rango, Josef Mengele simplemente caminó fuera del campo, mezclándose con otros hombres desorientados que regresaban a un país en ruinas. No tenía hogar, no tenía insignias, no tenía rango, pero tampoco tenía vergüenza. Su prioridad era reconstruir una identidad que lo mantuviera lejos de cualquier tribunal militar. Durante meses vagó por pequeños pueblos bávaros, utilizando casas abandonadas, refugios improvisados y ayuda ocasional de antiguos simpatizantes nazis que aún protegían a figuras del régimen. En cada paso, destruía cualquier rastro de su pasado: fotos, documentos, insignias, incluso cartas personales. En 1947, las potencias aliadas comenzaron a publicar listas extensas de criminales de guerra buscados. El nombre de Mengele apareció acompañado de una descripción que helaría la sangre de cualquier lector.
médico responsable de experimentos inhumanos en Auschwitz. Pero para entonces, él ya no era Joseph Mengele. El Asusef usaba documentos falsos con el nombre Fritz Hollmann, supuestamente un agricultor sin familia. Gracias a esta identidad, logró trabajar como jornalero en una granja de Baviera durante varios meses, recibiendo comida y alojamiento a cambio de tareas rurales. Quienes lo conocieron durante ese tiempo lo describieron como un hombre callado, extremadamente disciplinado y obsesivamente limpio. Nadie imaginó jamás que aquel humilde campesino había sido el ángel de la muerte. Pero Mengele sabía que Alemania no sería segura para siempre. Las investigaciones sobre crímenes nazis se volvían cada vez más sistemáticas y los antiguos oficiales SS comenzaron a ser rastreados incluso en pueblos remotos. En 1949, con la ayuda de una red clandestina conocida como las Rat Lines, escapó hacia Italia. Desde allí, con la complicidad de sacerdotes simpatizantes y contactos nazis en el Vaticano, consiguió un pasaporte de la Cruz Roja a nombre de Helmut Gregor. Ese documento sería su llave al continente donde viviría el resto de su vida, Sudamérica. No como un fugitivo perseguido, sino como un hombre libre. En 1949, con un pasaporte de la Cruz Roja emitido bajo la identidad falsa de Helmut Gregor, Joseph Mengele cruzó discretamente la frontera hacia Italia. Su llegada a Génova fue silenciosa, sin preguntas incómodas ni controles estrictos. La posguerra europea estaba sumida en el caos burocrático, y miles de desplazados transitaban cada día por los puertos italianos. Mezclado entre ellos, el ángel de la muerte pasó inadvertido, con el documento en la mano y un puñado de liras escondidas en el bolsillo. Se dirigió directamente a las oficinas, donde los agentes clandestinos organizaban rutas de escape hacia Sudamérica. Italia, en aquel entonces, se había convertido en un nido de exnazis que buscaban recomenzar sus vidas lejos de la justicia. La red de fuga nazi en Italia funcionaba con una precisión inquietante. Sacerdotes simpatizantes de las SS, antiguos miembros del partido nazi y colaboradores locales operaban bajo una fachada de ayuda humanitaria. Mengele fue alojado en un monasterio cercano a la ciudad, donde pasó semanas esperando instrucciones. Allí se movía con extrema cautela, manteniendo conversaciones cortas y evitando cualquier gesto que pudiera despertar sospechas. Para los miembros del clero que lo asistían, él era simplemente un refugiado alemán más escapando de la devastación de la guerra. Su habilidad para mimetizarse era casi quirúrgica. No alzó la voz, no mostró nerviosismo, solo esperó, con la paciencia de un depredador, el momento de huir del continente. Finalmente, en junio de 1949, Mengele embarcó rumbo a Buenos Aires, la capital de Argentina. Bajo el régimen de Juan Domingo Perón, el país se había convertido en un refugio para cientos de antiguos nazis, ofreciendo visados de entrada, trabajos, contactos y protección política. El viaje por mar duró varias semanas. Durante la travesía, Mengele mantuvo un perfil extremadamente bajo. Evitaba conversaciones, comía solo y pasaba las tardes en cubierta observando el océano, como si quisiera memorizar cada ola antes de renacer con una nueva identidad. Cuando el barco finalmente entró al Río de la Plata, Mengele sintió que el mundo que conocía había quedado atrás. A partir de ese momento, sería argentino y sería libre. Cuando Mengele descendió finalmente en el puerto de Buenos Aires, el contraste con la Europa devastada fue abrumador. La ciudad respiraba vida, tranvías abarrotados, cafés repletos de fumadores, música de tango escapando de cada esquina. Con su pasaporte de la Cruz Roja y el nombre de Helmut Gregor, atravesó el control migratorio sin dificultad. Las autoridades argentinas, alineadas con simpatizantes del nazismo europeo, no hacían demasiadas preguntas. Para los funcionarios, era simplemente otro inmigrante alemán buscando empezar de nuevo. Para Mengele, era el inicio de una segunda vida. Una vida sin culpa, sin persecución,
al menos por ahora. Poco después de instalarse, Mengele comenzó a frecuentar la comunidad alemana local, que incluía empresarios, exmilitares y otros fugitivos nazis que habían encontrado refugio en Argentina. Muchos lo ayudaron de inmediato, proporcionándole contactos laborales y protección. Uno de ellos fue un industrial alemán que le ofreció trabajo en una fábrica de maquinaria agrícola, irónicamente similar a la que su familia había administrado en Günzburg décadas atrás. Allí trabajó discretamente bajo su identidad falsa, construyendo una reputación de empleado meticuloso y disciplinado. Sus colegas lo describían como un hombre reservado, educado y obsesivamente serio. Ninguno sospechaba que aquel trabajador pulcro había sido uno de los médicos más temidos del Tercer Reich. Pero la tranquilidad no estaba garantizada. En 1951, informes aliados comenzaron a circular señalando que Mengele podría estar vivo y residiendo en Sudamérica. A pesar de que su nombre todavía no era ampliamente conocido, fuera de los círculos militares, el peligro crecía. Por eso, con ayuda de la red de exnazis, tramitó un permiso de residencia argentino con su propio nombre real, Joseph Mengele. Fue una jugada arriesgada, casi arrogante. Sin embargo, las autoridades argentinas lo aprobaron sin investigar el pasado del solicitante. Desde aquel momento, Mengele ya no necesitaba esconderse, caminaba por Buenos Aires sin temor. Visitaba restaurantes alemanes, asistía a bailes comunitarios y se relacionaba con otros fugitivos célebres, como Adolf Eichmann. A comienzos de los años 50, Joseph Mengele vivía en Buenos Aires con una libertad que parecía insultar a las sombras de Auschwitz. Había alquilado una casa modesta en el barrio de Florida y llevaba un estilo de vida cuidadosamente discreto. Caminatas matutinas, compras en mercados de inmigrantes alemanes, cenas ocasionales en restaurantes bávaros. La comunidad germana lo acogía con naturalidad, sin cuestionar su pasado. Muchos emigrados consideraban que la caza de nazis era propaganda de los vencedores y veían a hombres como Mengele con una mezcla de simpatía y nostalgia. Él, mientras tanto, cultivaba una nueva identidad, un ciudadano laborioso, un técnico competente, un hombre sin historia. Pero bajo esa máscara cotidiana, seguía viviendo con una tensión latente. Sabía que en cualquier momento alguien podría pronunciar su nombre verdadero. Pero su vida tomó un giro inesperado cuando decidió reunirse nuevamente con su familia. En 1956, su hijo Rolf, entonces adolescente, viajó a Argentina para verlo. Fue un encuentro frío y tenso. Rolf había crecido sabiendo que su padre era un fugitivo nazi, pero no estaba preparado para la distancia emocional y la frialdad casi mecánica del hombre que tenía delante. Mengele hablaba de negocios, de política argentina, de trabajo, pero nunca mencionaba Auschwitz. Nunca mencionaba los experimentos. Nunca mencionaba el horror. Rolf regresó a Alemania con sentimientos contradictorios y con una verdad amarga. Su padre no mostraba el menor rastro de arrepentimiento. Su situación económica mejoró significativamente cuando comenzó a trabajar en la empresa de maquinaria agrícola de la familia Rudel, una de las más importantes dentro de la red de exiliados alemanes. Mengele no solo era eficiente, era brillante en ingeniería mecánica, una habilidad heredada de la fábrica familiar en Günzburg. Para sus empleadores, era un activo valioso. Para él, era la oportunidad perfecta de estabilizarse y dejar atrás la incertidumbre. Su relación con la comunidad alemana se fortaleció. Asistía a reuniones culturales, conferencias y bailes, donde nadie sospechaba que el amable doctor Gregor había enviado a miles a las cámaras de gas. A medida que avanzaban los años 50, la calma ilusoria que Mengele disfrutaba en Argentina comenzó a resquebrajarse. La captura de Adolf Eichmann por parte del Mossad en 1960 encendió las alarmas entre todos los exnazis refugiados en el Cono Sur. Aunque en aquel entonces el nombre de Mengele no estaba tan expuesto como el de otros fugitivos, él sabía que su perfil comenzaba a ganar notoriedad internacional.
Las noticias sobre Auschwitz se multiplicaban, los testimonios de sobrevivientes se difundían en Europa y América, y la imagen del ángel de la muerte se convertía lentamente en un símbolo del horror absoluto. Con cada artículo periodístico, con cada conferencia sobre crímenes de guerra, sentía que la jaula que lo rodeaba se hacía más pequeña. La captura de Eichmann no solo lo inquietó, lo obligó a moverse. Con ayuda de contactos nazis locales, abandonó Buenos Aires y se trasladó a Paraguay, donde obtuvo residencia bajo protección del régimen de Alfredo Stroessner, un ferviente aliado de los exiliados alemanes. Allí vivió en una granja apartada, protegido por redes de simpatizantes y por un gobierno dispuesto a ignorar cualquier orden internacional. Paraguay le ofrecía anonimato, pero no seguridad absoluta. Sus enemigos, y especialmente el Mossad, ya seguían el rastro de los criminales nazis por toda Sudamérica. Con el paso del tiempo, el aislamiento de Mengele se volvió casi total. Mientras otros nazis debatían sobre política o negocios, él prefería encerrarse durante horas, escribiendo diarios en los que justificaba sus crímenes como investigación científica avanzada. En sus cuadernos nunca mostró arrepentimiento. Al contrario, se quejaba de que el mundo no entendía la importancia de sus estudios en Auschwitz. Esos textos, encontrados décadas después, revelaron a un hombre incapaz de ver humanidad en sus víctimas. Vivía consumido por la paranoia, cambiando constantemente de domicilio, vigilando a los extraños, obsesionado con la idea de que agentes israelíes podían llegar en cualquier momento. La libertad que tanto deseaba se había convertido en una prisión sin muros. A comienzos de los años 70, Joseph Mengele se había convertido literalmente en un fantasma que recorría Sudamérica. No se quedaba demasiado tiempo en un solo país, ni en una sola casa. Sabía que cualquier descuido podía significar su captura. Vivía bajo un cúmulo de identidades falsas. Alojado en estancias rurales, casas prestadas o cabañas remotas donde rara vez veía a alguien más que a sus anfitriones, generalmente simpatizantes nazis o familias de inmigrantes alemanes que lo protegían como si fuera un héroe caído. Su rutina estaba hecha de silencios, paranoia y aislamiento. Leía compulsivamente libros de medicina, caminaba largas horas por senderos solitarios y evitaba cualquier contacto innecesario. Era un hombre libre solo en apariencia. En su mente estaba rodeado por un cerco invisible que se cerraba cada día un poco más. Su red de contactos aún incluía a personajes influyentes. Uno de ellos fue Wolfgang Gerhard, un nazi austríaco residente en Sao Paulo. Gerhard no solo le proporcionó dinero, sino que también le ofreció algo crucial, una nueva identidad. En 1971, Mengele comenzó a utilizar su nombre, haciéndose pasar por él en trámites médicos, alquileres y documentos informales. El intercambio era casi simbólico. Gerhard seguía vivo, pero le cedió su nombre a un fantasma. Bajo esta nueva máscara, Mengele se trasladó a Brasil, donde comenzó a vivir con una familia alemana de apellido Bossert, quienes lo acogieron como a un pariente lejano que necesitaba cuidados. La vida en Brasil parecía estable, pero él seguía inquieto. Observaba por la ventana cada vehículo desconocido, escuchaba cada ruido nocturno y revisaba compulsivamente la cerradura de su cuarto. Fue durante este período cuando comenzaron a circular rumores más sólidos sobre su paradero. El Mossad, aunque ya no buscaba activamente a Mengele como prioridad, sí recopilaba información sobre él. Periodistas europeos viajaron a Argentina y Brasil para investigar la red de exiliados nazis, y algunos entrevistaron incluso a personas que habían visto al médico en fiestas alemanas o reuniones comunitarias años atrás. Cada artículo publicado incrementaba la presión. A pesar de que las autoridades brasileñas no mostraban interés en capturarlo, Mengele sabía que el tiempo jugaba en su contra. El mundo se estaba conectando. Los secretos ya no podían enterrarse tan fácilmente. Su huida eterna estaba empezando a mostrar grietas. La salud de Mengele comenzó a deteriorarse lentamente durante su estancia en Brasil. Aquejado por problemas de columna,
dolores crónicos y una creciente debilidad muscular, dependía cada vez más de la familia Bossert para realizar tareas cotidianas. Aunque seguía manteniendo su aire autoritario y su obsesión por el control, su cuerpo ya no respondía con la misma firmeza que en los años de Auschwitz. Pasaba horas encerrado leyendo manuales de fisiología, anotando observaciones médicas que nadie entendía y elaborando explicaciones pseudocientíficas para justificar su sufrimiento. Para quienes convivían con él, era un hombre excéntrico y reservado. Para la historia, seguía siendo un criminal que aún no había rendido cuentas. A principios de los años 80, la paranoia de Mengele alcanzó niveles insoportables. Convencido de que agentes israelíes estaban siguiéndolo, dejó la casa de los Bossert y comenzó a vivir con otra familia alemana, los Stammer, cerca de Sao Paulo. Allí, aunque trató de mantener la rutina, su ansiedad se intensificó. Salía poco, evitaba lugares concurridos y se sobresaltaba ante cualquier ruido inesperado. Sin embargo, seguía nadando regularmente, una de las pocas actividades que lo hacían sentir libre de su deterioro físico. Era una ironía amarga. Un hombre que había provocado sufrimiento inimaginable encontraba alivio flotando en aguas tranquilas, lejos de las llamas de los crematorios que él mismo alimentó. El 7 de febrero de 1979, durante una salida a la playa de Bertioga con la familia Stammer, ocurrió el desenlace inesperado. Después del almuerzo, Mengele decidió darse un baño en el mar. Entró en el agua con la serenidad habitual, pero una corriente fuerte lo arrastró súbitamente. Luchó por mantenerse a flote, pero su cuerpo debilitado no resistió. Sufrió un derrame cerebral y se hundió bajo las olas. Cuando los Stammer lo sacaron del agua, ya era demasiado tarde. El ángel de la muerte había muerto, no frente a un tribunal ni bajo el peso de sus crímenes, sino ahogado en una playa brasileña, lejos del mundo que había devastado. Durante años, la muerte de Joseph Mengele permaneció envuelta en un silencio casi absoluto. La familia Stammer, temerosa de posibles represalias, decidió enterrar el cuerpo bajo la identidad falsa de Wolfgang Gerhard. El certificado médico registró la causa del fallecimiento como accidente por ahogamiento, sin aludir a su verdadera identidad. Nadie sospechó nada. El cadáver fue depositado en un cementerio humilde, en la periferia de Sao Paulo, y con él, sus crímenes parecían quedar sepultados bajo la arena y las olas de Bertioga. La desaparición repentina del supuesto Gerhard no llamó la atención. En Sudamérica, las ausencias eran parte habitual de la vida cotidiana. Pero en Europa, especialmente en Israel y Alemania Occidental, los rumores crecían. ¿Había muerto el ángel de la muerte? ¿O seguía escondido? A finales de los años 70 y principios de los 80, nuevas investigaciones internacionales comenzaron a centrarse en el paradero de Mengele. El juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, sumado a la creciente ola de memoria histórica en Europa, había devuelto a la opinión pública la imagen de los principales criminales nazis. El nombre de Mengele reapareció una y otra vez en periódicos, informes judiciales y declaraciones de sobrevivientes. Las descripciones coincidían siempre: el doctor elegante, el hombre con botas pulidas y guantes blancos, el que decidía con un simple gesto quién viviría y quién sería enviado a las cámaras de gas. En medio de este renacimiento de memoria, cualquier pista sobre su paradero era valiosa. Y fue así como la inteligencia alemana, trabajando discretamente con autoridades brasileñas, comenzó a seguir un rastro inesperado, el de un austríaco llamado Wolfgang Gerhard, cuya huella se desvanecía en 1979. El punto de inflexión llegó en 1985, cuando los Stammer, agobiados por años de guardar un secreto insoportable, finalmente hablaron. No lo hicieron por remordimiento moral, sino por miedo. El cerco internacional se estaba estrechando, y sabían que ocultar información sobre un criminal nazi podía llevarlos a prisión. Declararon ante las autoridades brasileñas que el hombre enterrado como Gerhard era en realidad Joseph Mengele. La noticia se filtró de inmediato
a la prensa mundial. En cuestión de horas, Jerusalén, Bonn, Washington y Buenos Aires estaban sumidas en un torbellino mediático. El mundo entero quería una sola cosa: pruebas. Pruebas irrefutables de que el médico de Auschwitz, el hombre que había escapado durante más de 3 décadas, había muerto realmente en una playa común del Brasil. El 6 de junio de 1985, un equipo conjunto de expertos brasileños, alemanes e israelíes abrió la tumba marcada como Wolfgang Gerhard en el cementerio de Embu, cerca de Sao Paulo. La exhumación se llevó a cabo bajo un cielo gris y húmedo, en un silencio cargado de expectación internacional. Periodistas de medio mundo esperaban fuera del perímetro acordonado, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico, el posible fin de una de las persecuciones más largas del siglo XX. Al levantar la tapa del ataúd, los investigadores encontraron los restos óseos de un varón adulto. Nada más. Ninguna pista visible. Ningún rasgo identificable. Todo dependería de la ciencia. Los restos fueron trasladados inmediatamente al Instituto Médico Legal de São Paulo. Allí, forenses brasileños y alemanes comenzaron un examen exhaustivo: mediciones craneales, análisis dentales, revisión de lesiones óseas antiguas y comparación con fichas médicas conocidas de Mengele. Uno de los hallazgos más reveladores fue una malformación en la mandíbula y la presencia de una fractura antigua en la clavícula izquierda, idéntica a la que Mengele había sufrido en un accidente de montaña en su juventud. Para los especialistas, estas coincidencias no podían ser ignoradas. Sin embargo, la confirmación absoluta aún requería pruebas más sólidas. En 1992, cuando las tecnologías de ADN avanzaron lo suficiente, se realizó una prueba decisiva. Se comparó el material genético obtenido de los restos exhumados con el de la madre de Mengele, conservado en archivos familiares en Alemania. El resultado fue concluyente: coincidencia del 99%. El mundo entero recibió la noticia con una mezcla de alivio y desconcierto. Alivio, porque confirmaba que uno de los criminales más buscados de la humanidad ya no estaba vivo. Desconcierto, porque había muerto sin juicio, sin rendición, sin enfrentar a las miles de víctimas que habían sufrido bajo su bisturí en Auschwitz. Tras casi medio siglo de fuga, Joseph Mengele había escapado hasta del propio acto de la justicia. Cuando la noticia de la confirmación por ADN se difundió, el mundo reaccionó con un silencio extraño, casi incómodo. Joseph Mengele, el médico que había enviado a miles a su muerte con un simple movimiento de muñeca, el hombre que había convertido a niños en objetos experimentales, el rostro helado de la crueldad científica, había muerto hacía años sin enfrentar jamás un tribunal. No hubo juicio, no hubo sentencia, no hubo última mirada hacia los sobrevivientes que lo habían esperado durante décadas. Había escapado de Israel, de Alemania, de la Interpol y finalmente de la propia justicia humana. Pero no pudo escapar de algo más poderoso: la memoria. Con cada testimonio, con cada archivo recuperado, El caso Mengele pasó a simbolizar un conflicto más amplio: la tensión entre la justicia y el paso del tiempo. Su fuga prolongada demostró lo difícil que era perseguir a criminales nazis en un mundo dividido por la Guerra Fría, protegido por regímenes autoritarios y redes clandestinas de exiliados alemanes. Pero también mostró algo más profundo: que incluso cuando la justicia llega tarde, la verdad acaba imponiéndose. Con la exhumación de 1985 y la prueba genética de 1992, el mundo cerró uno de los capítulos más oscuros de la posguerra. No hubo verdugo, no hubo cárcel, no hubo sentencia, pero sí hubo una verificación definitiva. El monstruo había sido real, había caminado entre hombres libres durante décadas y aún así nunca logró borrar su propia sombra. Hoy,
décadas después, su nombre sigue siendo sinónimo de horror médico y de perversión pseudocientífica. Pero también es una advertencia permanente. La ciencia cinética produce monstruos. Y los monstruos, cuando encuentran protección y silencio, pueden sobrevivir más tiempo del que merecen. En museos, aulas y memoriales alrededor del mundo, la figura de Joseph Mengele se estudia no para darle un lugar en la historia, sino para recordar la profundidad del abismo al que puede descender el ser humano cuando justifica la barbarie en nombre del conocimiento. Su muerte anónima en una playa brasileña no fue un final digno, pero fue un final. Lo que permanece ahora no es él, sino su legado de advertencia. La historia de Joseph Mengele no es solo la historia de un hombre, es la historia de cómo la memoria resiste, de cómo la verdad persiste incluso cuando la justicia llega demasiado tarde. Suscríbete para más historias reales del poder y la guerra.